La verdadera razón por la que mi hija me echó tras ganar 10 millones esta madrugada. La madrugada estaba envuelta en un manto de misterio y tensión. Unos fríos escalofríos recorrieron mi espalda cuando escuché la explosión de gritos que provenían del cuarto de mi hija. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo podían esos 10 millones de pesos traernos tanto dolor? La fortuna que nos llenó de ilusión se tornó en un oscuro laberinto de celos y ambición. ¿Y qué fue esa sombra que vi surgir del fondo de la habitación? Una sombra que parecía cobrar vida, danzando a través del aire como si fuera un ente del más allá, un legado de nuestra historia familiar que nunca habíamos podido enfrentar. Las paredes parecían comunicarse entre sí, susurrando secretos de generaciones pasadas que ahora volvían con furia. Las luces comenzaron a parpadear, como si la casa supiera que lo que estábamos a punto de descubrir era mucho más que dinero. Mi hija, tan dulce y cariñosa, había cambiado ante mis ojos, un cambio que no podía creer. Las imágenes de su rostro enojado aparecen en mi mente, lágrimas en sus mejillas mientras lanzaba frases que desgarraban mi corazón. Tú nunca me quisiste. Solo quieres el dinero. Era como si esas palabras cortantes pertenecieran a una niña que había olvidado el amor familiar. Algo oscuro estaba en juego, un juego que no sabía cómo interpretar. En mi pecho, el nudo crecía, y la ansiedad se transformaba en terror. La pregunta surgió en mi mente, ¿era el oro realmente poderoso, o era solo una trampa mortal? La tensión en la atmósfera se hacía densa, cada segundo más insoportable, y en ese instante, sentí que el aire me faltaba y mis manos temblaban. Llamé a su puerta, pero no hubo respuesta. La incertidumbre me consumía. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desconectado sin aviso. Tómate un segundo para comprobar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. De repente, un estallido resonó en el pasillo. Era como si un rayo hubiera caído en el corazón de la casa. Mi mente se llenó de imágenes terroríficas y el horizonte de la realidad se desdibujó. ¿Qué había detrás de esa puerta cerrada? Una revelación se cernía sobre nosotros, aterradora y fascinante. ¿Podría todo estar relacionado con el misterioso legado familiar que tanto habíamos evitado? Mi corazón latía con fuerza. ¿Será que había algo más en juego que solo dinero? La oscuridad parecía acercarse. La explosión de esa puerta resonó profundamente, como el crujido de un antiguo árbol que cae en medio de una tormenta. Me quedé paralizado, los ecos de mi hija gritando aún retumbaban en mis oídos. Fue un instante, pero me pareció una eternidad. La luz comenzó a parpadear de nuevo, como una advertencia de que algo iba a suceder. Retrocedí un paso, pero el impulso de enterarme de la verdad fue más fuerte que mi miedo. Con un gritito ahogado, empujé la puerta, que se abrió lentamente, mostrando una escena que nunca hubiera imaginado. La habitación estaba en desorden, los muebles desplazados y el aire estaba cargado con un silencio ensordecedor. No había rastro de mi hija. Lucía, llamé, sintiendo que el nudo en mi garganta se apretaba más. La respuesta fue un susurro, casi imperceptible, que venía de la oscuridad en la esquina más lejana. Una figura se movía con cautela, pero no era ella, era algo diferente. Mi corazón se detuvo cuando vi la sombra desvanecerse, como una niebla que esculpe su propia forma. El terror se apoderó de mí mientras avanzaba lentamente. ¿Qué está pasando?, exclamé, intentando mantener la voz firme. La luz parpadeó una vez más y, en ese instante, me di cuenta de que había algo escrito en la pared con lo que parecía ser un dedo enarcado de rabia. El dinero trae secretos, decía, como una advertencia desgarradora.
De pronto, un grito desgarrador llenó el aire y me congelé, una ola helada de horror recorrió mi cuerpo. Mis piernas se negaron a moverme mientras un pensamiento aterrador cruzaba por mi mente. ¿Qué le había sucedido a mi hija? El miedo comenzó a transformarse en desesperación y a cada segundo la idea de que este dinero había desatado un caos inimaginable se afianzaba. Lucía, por favor, grité, sintiendo que la desesperación me devoraba. Pero el eco de mi voz se perdió en el abismo de la casa. Sin entender por qué, corrí hacia la ventana, esperando vislumbrar algo en el exterior. El cielo estaba cubierto, sus nubes eran como un manto gris oscurecido, llenando la atmósfera con una sensación de fatalidad. Fue un momento que cambiólo todo. Allí, en el jardín, vi a alguien. Una figura encapuchada, que se movía en círculos, como un danzón macabroso. Parecía estar esperando. ¿Esperando qué? Mi instinto me decía que se trataba de algo siniestro, como si toda la casa, en una trama de venganza ancestral, hubiera conspirado para arrebatarnos lo poco que quedaba del lazo familiar. Me eché hacia atrás, y justo en ese instante, sentí que ya no estaba solo. Tras de mí, la puerta se cerró de golpe, un golpe que resonó en mi pecho. Lucía, grité nuevamente, y esta vez, sentí que algo en el aire había cambiado. El silencio que vino después fue aún más inquietante. Me volví hacia atrás, buscando una salida, pero lo que vi me heló la sangre. La figura encapuchada ahora estaba de pie, justo detrás de mí. Sin darme cuenta, había cruzado una frontera que jamás debía atravesar, y el verdadero horror estaba a punto de revelarse. Mientras esa sombra se acercaba, con la garganta apretada, solo podía pensar en una cosa: ¿podría el dinero haber traído algo mucho más oscuro que la avaricia? La única verdad que parecía perdurarse era que cada secreto tiene su precio y, pronto, lo iba a pagar. Y así, cuando la oscuridad tomó el control, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría mi hija ser parte de este horror? ¿O quizás la respuesta era aún más terrible? La figura encapuchada se acercó lentamente, como una sombra que se abalanza sobre un alma desprevenida. Su rostro estaba oculto en la penumbra, pero una risa baja y gutural me atravesó como un rayo. Sentí que el aire se volvía pesado, denso, mientras la angustia se convertiría en una prisión inquebrantable. «¿Buscas a Lucía?», salió de sus labios, un eco que retumbaba en la habitación, haciendo vibrar las paredes. «¿Dónde está ella?», pregunté con un hilo de voz, mi pecho palpitando furiosamente. Cada palabra salía de mí con un peso casi físico, como si estuviera arrastrando una carga demasiado pesada. La figura se detuvo, inclinándose ligeramente, como si su propia existencia dependiera del tiempo que pudiera torturarme. «Ella es parte de este juego, un juego que tú comenzaste al aceptar ese dinero». Las palabras eran afiladas, cortando mi esperanza como un cuchillo afilado. «Cada moneda trae consigo un secreto. El tuyo es más profundo de lo que imaginas». Un calor abrasador subió por mis piernas y caí sobre una silla desvencijada, sintiendo como las fuerzas me abandonaban. En mi mente, volvía la noche en que recibimos el dinero, un golpe inesperado en la mesa de la cocina, la promesa de un futuro mejor. Pero ahora, ese futuro parecía un oscuro abismo que podría tragarnos a todos. «Eres un nonato, un ciego en esta oscuridad», continuó la figura, su voz negra como la noche misma. «Y ahora, te toca pagar el precio». Tuve miedo de preguntar lo que ya sabía, pero no tenía otra opción. «¿Qué precio? ¿Dónde está Lucía?». La figura levantó un dedo, y por un momento, vi que algo brillaba entre las sombras, un pequeño reloj antiguo. «El tiempo es tu enemigo ahora». La violencia no es solo física, también es económica, emocional. La corrupción se siente en el aire. Luego, dejó caer el reloj, que rebotó en el suelo con un eco sordo, como el latido de mi corazón. Esa acción pareció desatar una tormenta. El aire se llenó de un zumbido intenso, como si la casa misma estuviera respirando. Volteé hacia la ventana, ansioso, como si un grito pudiera atraer a mi hija de regreso. Pero lo que vi me dejó sin aliento.
El jardín neblinoso estaba lleno de figuras encapuchadas, cada una envuelta en un murmullo siniestro que resonaba hacia mí. Eran las almas de aquellos que habían pisado este camino antes que yo, atrapadas por sus propios secretos. Lucía, grité desesperado, pero solo obtuve un eco lejano como respuesta. La figura encapuchada sonrió, y al hacerlo, sentí un escalofrío recorrerme. Tu búsqueda tiene un rumbo. Está más cerca de lo que imaginas. Se volvió y, en un giro majestuoso que me hizo sentir pequeño, desapareció en la oscuridad, como un susurro que se desvanece en el viento. Me levanté, aturdido, con el nudo en mi garganta volviéndose una bola de acero. La sensación de que cada decisión que había tomado había sido un paso hacia mi ruina se afianzó en mí. La casa, ahora cargada de un silencio amenazador, parecía observarme, esperando. Con un susurro, un impulso horrible comenzó a florecer en mi pecho. Tenía que encontrarla antes de que el tiempo se agotara. Tenía que enfrentar los secretos que había hecho nacer, los que podrían arrastrarnos a ambos al abismo. Mientras avanzaba, la luz comenzó a parpadear de nuevo. En ese caos, una voz desconocida resonó en mi mente: tus demonios nunca se detienen en un instante. Comprendí que este terror apenas comenzaba. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para tener de vuelta a mi hija? La pregunta quedó flotando en el aire, junto con la ominosa sensación de que el reloj seguía marcando el tiempo de nuestra condena. El eco de mi grito aún resonaba en la habitación, mientras me movía como un autómata, guiado por una desesperación que me ahogaba. Las sombras parecían alargarse, danzando a mi alrededor, y el miedo se apoderaba de mí con cada paso que daba hacia lo desconocido. ¿Qué demonios había desatado al tocar ese dinero? Cada centavo que había tocado se había vuelto en mi contra. El jardín, con sus figuras encapuchadas, ahora me seguía como una pesadilla viva. Giré, intentando escapar, pero el aire se volvió más denso, como si las paredes de la casa estuvieran cerrándose sobre mí. La risa retumbante de la figura encapuchada aún reverberaba en mis oídos, una melodía macabra que invitaba a la locura. Lucía, grité de nuevo, la voz quebrándose. Desesperación brotaba de mi pecho, pero solo las sombras respondieron, absorbiendo mis palabras en el silencio. Puedo hacerlo. Debo hacerlo, repetí dentro de mí. Hacia dónde iría, no lo sabía. Pero ese sentido de urgencia era como un fuego ardiente que me empujaba hacia adelante. Crucé la sala, finalmente alcanzando la puerta trasera, y la abrí de golpe, sintiendo como el aire frío golpeaba mi rostro como un puño. El jardín se extendía ante mí, con la niebla disipándose en un baile serpenteante. Las figuras, quietas, me observaban con ojos inanimados. ¿Serían las almas de los perdidos? ¿De aquellos que habían hecho lo mismo que yo? ¿De aquellos que habían creído que el dinero traía felicidad? La verdad era que el dinero había consumido todo, mis sueños, mis relaciones, incluso mi hija. Caminé con paso firme hacia el centro del jardín. Allí, el pequeño reloj de bolsillo brillaba de manera inquietante, como un faro entre la oscuridad. Me arrodillé y lo recogí, la superficie fría contra mi piel. Miré al objeto, sintiendo que, tal vez, su tic-tac podría ofrecer respuestas. Pero, ¿qué podía esperar de un reloj que representaba un tiempo que se esfumaba? Justo entonces, una sombra se movió en el rincón de mi visión. La figura encapuchada, que había creído desaparecida, emergió de la niebla como una aparición. Esta vez, su postura era diferente, más segura, más amenazante. Listo para el siguiente paso, murmuró, su voz un susurro seductor y cruel. No tengo tiempo para tus juegos, respondí, el orgullo nublando mi temor. Solo quiero a mi hija. A veces, el tiempo es precisamente lo que se pierde en los juegos, dijo, acercándose otro paso. No solo te ofrezco el tiempo que perdiste, sino también el poder de cambiar el rumbo de tu destino. Todo tiene un precio. Mis piernas temblaron al entender lo que insinuaba. Era la soga que amenazaba con ahorcarme, un pacto aún más oscuro del que ya había firmado. ¿Qué quieres a cambio? Una risa fría llenó el aire. Tu sangre es lo único que puede restaurar el equilibrio.
pero no te preocupes, lo haré por ella. Solo un pequeño sacrificio. Sentí una punzada de terror y revulsión. La imagen de Lucía, perdida entre sombras, me atravesó como una espada. ¿Qué estaba dispuesto a ofrecer por ella? ¿Qué parte de mí? La línea entre la salvación y la condenación se desdibujaba, dejando solo la intolerable presión de la elección. Las figuras en el jardín comenzaron a acercarse, susurros flotando en el aire. Sentí como cada latido de mi corazón me alejaba de mi humanidad y me acercaba a un abismo sin retorno. Tu hora se aproxima, y las decisiones nunca desaparecen, dijo la figura con un brillo siniestro en sus ojos. ¿Vas a perderla o a salvarla? Mientras el reloj en mi mano emitía un estruendo, el caos se desató a mi alrededor. La pregunta crujía en el aire, una decisión que se llevaría mi alma y la de mi hija. El tiempo no solo corría, se retorcía, y sentí que mi vida misma pendía de un hilo. ¿Qué elección haría? El dilema me rodeaba, amenazando con consumir todo lo que amaba. ¿Estaría dispuesto a sacrificarlo todo por una chispa de esperanza en medio de la oscuridad? Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador atravesó la noche. ¡Papá! El grito de Lucía resonó en mis oídos como el eco de un disparo. Mi corazón se detuvo por un instante, un latido perdido en el vacío en el que me encontraba. Aquella voz cargada de terror atravesó la niebla del jardín y me pinchó el alma. Mis piernas temblaban, inmóviles. Las figuras encapuchadas se acercaban, sus rostros cubiertos pero sus intenciones, claramente maliciosas. ¿Sabes lo que significa perder el tiempo?, susurró la figura encapuchada, con un tono tan suave que parecía un canto de sirena. El tiempo más precioso lo acabas de gastar. Ahora entiendes el poder que ofrece. Pero, ¿estás listo para el precio? Mi mirada se desvió hacia el reloj que aún sostenía en mis manos. Los números giraban y giraban, derrapando como un carruaje descontrolado. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso se estaba tomando lo que más amaba? Lucía había estado perdida en sombras, pero ahora, era su voz la que me devolvía la razón. Lucía, grité, la desesperación alimentando cada palabra, como si pudiera, de algún modo, rescatarla con mi propio alarido. Papá, ¿dónde estás?, resonó nuevamente su grito, y esa vez escuché el llanto que lo acompañaba. Era un sonido que desgarraba, un lamento que atravesaba los corazones desolados. Esa imagen la veía en mi mente, vulnerable y atemorizada. El deseo de salvarla rejuvenecía en mí, incluso al borde de la locura. Promételo, insistí, mirando a la sombra que me había encarcelado. Dime que hay una forma de salvarla. Lo haré. La figura encapuchada sonrió entre dientes, un gesto que me heló la sangre. Lo que ofrezcas no será suficiente. La sangre es solo un comienzo. Pero hay algo más que puedes dar, algo que despierta el verdadero poder. Y podrías conseguirlo entregando tus recuerdos. Mis recuerdos. El pasado, mis risas con Lucía, nuestras aventuras. Era algo que nunca podría olvidar. Pero el terror de perderla me hacía reconsiderar. Mis recuerdos, balbuceé, dudo, sintiendo un temblor en la voz. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Cuánto valen mis recuerdos? Cada momento perdido, cada lágrima que has derramado por ella puede ser el cambio que necesitas, o un velo que nunca más podrás levantar, dijo la figura, su tono burlón proporcionando un escalofrío glacial. Miré alrededor del jardín, las figuras en sus capas seguían avanzando, como un mar de sombras decididas. Me sentí atrapado, pero el grito de Lucía reverberaba en mi cabeza, arrastrándome hacia adelante. Fue un momento. ¿Estaba dispuesto a borrar parcelas de mi corazón por salvar a mi hija? El dolor de la elección se ahogaba en mí. Hazlo, dije finalmente, con la voz temblorosa. Tomo el riesgo. Te doy mis recuerdos, por salvarla. Las sombras se detuvieron, la figura encapuchada chocó su mano contra el reloj en mis dedos. Un poco más de tiempo, y también algo más que amar. La sensación de pérdida y tristeza se expandió en mi pecho.
Pero antes de que pudiera sumergirme más en la oscuridad de la elección, sentí algo en mi interior, un fuerte impulso, como un último rayo de esperanza. De repente, un estruendo sacudió el aire, la niebla se disipó y el jardín se oscureció aún más. Una tormenta comenzó a arremolinarse, anunciando lo que estaba por venir. La figura retrocedió, como si también sintiera el cambio que se avecinaba. Lucía, grité, esperando respuesta en medio del caos. Pero solo el eco de mi grito me respondió, mientras la tormenta comenzaba a desgajar la realidad. Este no era el final, podía sentirlo. La línea entre el Salvador y el sacrificado se trenzaba y mi elección podría arrojarme a un abismo sin retorno. ¿Qué has hecho?, resonó la voz de Lucía, flotando desde la distancia, y la penumbra me enfermó con las dudas que habían brotado. Aquella tormenta no solo traía consigo la oscuridad, traía algo más. Cambios, elecciones, y un nuevo camino por recorrer. ¿Fue suficiente mi sacrificio? Las respuestas aguardaban, pero el viento gélido dialogaba con la tortura de no saber. Mientras las figuras se acercaban, pensé, con el corazón desgarrado entre esperanzas y temores. ¿Y ahora qué, sombra de lo que fui? Un nuevo claroscuro se asomaba entre la tormenta, mientras la noche estaba a punto de revelarnos un destino aún más oscuro. La tormenta arremetía alrededor de mí como si el mismo cielo quisiera tragarnos. Gotas de lluvia caían como dagas afiladas, cada una llevándose un pedazo de la tierra bajo mis pies. Las figuras encapuchadas se movían en círculos, sus sombras proyectadas danzaban a mi alrededor, como si estuvieran celebrando la confusión que yo sentía. Sin embargo, la voz de Lucía seguía resonando en mis oídos, imperturbable, un faro que iluminaba mi desesperación. Papá, no me dejes. El eco de su súplica me dejó paralizado. Las palabras atravesaron mi pecho como flechas y saqué un profundo respiro. No podía rendirme. Lucía me necesitaba. De repente, el reloj en mis manos comenzó a latir, como el palpitar de un corazón ansioso. La figura encapuchada frente a mí extendió su mano, y el aire se volvió denso, casi palpable. ¿Sabes lo que significa el sacrificio? Tus recuerdos a cambio de su vida son solo el principio. ¿Qué más estás dispuesto a entregar para cambiar el destino? Su voz era un canto en la tormenta, seductor y amenazante. Quítale las manos de encima, grité, las palabras brotaron de mis labios como una súplica desesperada. La figura sonrió, una mueca que se burlaba de mi sufrimiento. Tus recuerdos son poderosos, pero como dijiste, la sangre es solo un comienzo. No temas, el verdadero precio será revelado en su momento. La figura hizo un gesto con su mano y, de repente, las sombras comenzaron a moverse, creando un torrente de caras que asumían formas familiares. Eran rostros del pasado, risas olvidadas, momentos sagrados. Todo lo que había amado y perdido se materializaba, rodeándome como un espectro. No. Detente, grité, cerrando los ojos, tratando de impedir que esos recuerdos contaminados llenaran mi mente. Pero la tormenta, llena de relámpagos, se volvió más intensa. Los vientos aullaban con fuerza, ruidos de la noche mezclándose con mis propios gritos de agonía. A través del caos, sentí una ola de poder que me atravesaba como un rayo. Eres más que un padre, eres un sacrificador, murmuró otra voz, distinta, más profunda, resonando en mi interior. Tienes el poder de transformar lo perdido en salvación, pero solo si llevas tu dolor hasta el final. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Qué significaba eso? ¿Tendría que verter mi propia sangre para liberar a Lucía? La posibilidad se sentía como un peso abrumador. Las sombras estaban cada vez más cerca, susurrando secretos oscuros que prometían más que simple sufrimiento. Dime qué tengo que hacer, murmuré, aunque sabía que la respuesta podría ser mi condena. La figura encapuchada dio un paso al frente, su rostro ahora parcialmente visible, sus ojos centelleaban con un brillo maligno. Simplemente, sigue el eco de su voz. Cada grito será un paso más cerca de tenerla en tus brazos. Cada recuerdo que entregues, será una clave.
Pero cuidado. Su risa resonó, causando que el aire se helara. Los recuerdos son un camino peligroso. No todos regresan. Sin pensarlo, sin perder más tiempo entre dilemas, solté el reloj y extendí las manos, sintiendo cómo las imágenes de mi vida pasaban ante mis ojos. Toma lo que quieras. Yo haré lo que sea necesario. La tormenta rugió aún más fuerte, y sentí una punzada acerada en mi pecho. Era como si un hilo invisible comenzara a desgastarse, como un tejido que se desgarraba. El peso de la decisión caía sobre mí. Con cada recuerdo que estaba por perder, un fragmento de mí mismo desaparecía, pero era un precio que estaba dispuesto a pagar por Lucía. Recuerda que la oscuridad puede consumir incluso al más puro de los corazones, advirtió la figura, mientras un destello de relámpago iluminaba su rostro momentáneamente distorsionado, como un ángel caído. La elección es solo el principio. Mientras la figura pronunciaba esas palabras, el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, como si fuéramos arrastrados hacia otro reino, un espacio donde todas mis decisiones y recuerdos se fundirían en uno. Un último grito de mi hija salió del abismo, lleno de miedo y dolor. Papá. Resonó con una fuerza que desató una nueva tormenta en mi interior. Era un grito desgarrador, un recordatorio de lo que estaba en juego. No te preocupes, Lucía. Voy a encontrarte. La voz temblorosa era la manifestación de mi amargura y de mi esperanza. La elección había sido hecha, pero aún quedaba una pregunta en mi corazón: ¿qué tipo de padre se convertiría al final de todo esto? En ese instante, las sombras engulleron el eco de mis palabras, y la tormenta se tornó aún más feroz. Una luz oscura empezaba a vislumbrarse, prometiendo respuestas pero también una verdad devastadora, y en ese desenfreno, con guiños de esperanza y sacrificio a la vista, todo lo que sabía, todo lo que amaba estaba a punto de cambiar para siempre. La llamada de la oscuridad resonaba más fuerte, y yo era el que debía decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Las sombras me abrazaron, y aunque sentía el frío penetrante del miedo, una fuerza desconocida me empujó hacia adelante. La oscuridad se despejó, revelando un paisaje desolado, un lugar entre lo que había sido y lo que podría ser. Era un escenario sombrío y solitario, repleto de ecos de risas y llantos que nunca debí escuchar. Era un mundo distorsionado por mi propia culpa, donde cada recuerdo perdido marcaba la línea de una nueva realidad. Esa tierra se sentía viva, casi consciente de mis sufrimientos, absorbiendo cada fragmento de dolor que había entregado. No sabía cuánto podía quedarme antes de convertirme en un vacío. Cada segundo aquí era un roce más sobre mi alma cada vez más expuesta. ¿Dónde estás, Lucía?, murmuré, la voz muerta en el aire helado. La soledad era el único eco que respondía, y la húmeda atmósfera me envolvía como un velo de desasosiego. De repente, una risa suave, casi juguetona, cortó el silencio. Era inconfundible, y el eco de aquella risa trajo consigo una oleada de esperanza que palpitaba en mi pecho. Papá era el sonido que había anhelado, el hilo conductor que me arrastraba de vuelta a la realidad. Seguí el eco, mis pasos vacilantes pero determinados. Sin embargo, no estaba solo. Sentí la presencia de las figuras encapuchadas deslizándose a mi alrededor, observando cada paso, susurrando, burlándose. Esa risa familiar contrastaba su inquietante risa. ¿Crees que puedes salvarla? Cada elección tiene consecuencias, susurraban, atrapando mi mente en una red de dudas que amenazaba con desbordarse. De repente, el paisaje se transformó. Las sombras se hicieron más sólidas y comenzaron a formar visiones. Vi a Lucía, enredada en lo que parecía ser un laberinto negro, su rostro marcado por el miedo, pero aún iluminado por la fe. «Papá, ven por mí», gritó, su voz resonando como un puñal en mi corazón. Cada grito de auxilio sembraba más desesperación en mi alma. Avancé, sintiendo como cada paso se tornaba más pesado, una carga que empujaba mi cuerpo hacia el suelo. A medida que me acercaba al corazón del laberinto, los susurros cambiaron, volviéndose ominosos. ¿Entregas tus recuerdos y eres el que más pierde que pagas por ella? Silencio, grité, pero mi voz se perdió entre el bullicio.
Las figuras comenzaron a acercarse, sus manos queriendo tocarme, devorarme. No podía dejar que me atraparan, perder esos recuerdos significaba perderme a mí mismo. Recuerda, la agonía construye el camino, resonó una voz en mi interior, y supe que debía seguir adelante, que debía tomar cada sacrificio con valentía. Pero, ¿a qué costo? Enfrenté el laberinto y una puerta de sombra se abrió ante mí. Este es el último umbral, susurró la figura encapuchada que había hablado antes. Su mirada, la de un cazador, la de un padre. Solo unos pocos han pasado. La oscuridad cambia al que entra, lo consume. ¿Estás listo para enfrentar lo que perdiste y lo que podrías perder aún más? Sin pensar, crucé el umbral. Al instante, una vorágine de recuerdos me abrumó, las risas, las fiestas de cumpleaños, los abrazos, y los días de tristeza compartida. Todo se apilaba ante mí como montañas de tiempo, y entendí que mi mayor miedo no era perder a Lucía, sino perderme a mí mismo en el proceso de salvarla. A medida que la tormenta rugía a mi alrededor, el laberinto comenzó a cambiar. Las paredes retumbaban, desmoronándose, y vívidas imágenes de mis recuerdos se convertían en sombras que intentaban atraparme. Sentí que me estaban arañando el alma, llevándose partes de mí, revelando un costo que nunca imaginé, y entonces surgió una figura, en el fondo del laberinto, un fantasma de mi pasado. Ella se acercó como un espectro, y todo en ella parecía vibrar con una energía que me mostraba las grietas en mi memoria. ¿Qué más estás dispuesto a sacrificar?, preguntó, y su voz resonó en mi mente como un tambor lejano. Lo que sea, respondí sin aliento, enfrentando mis miedos. La risa de Lucía resonó de nuevo, un eco dulce entre la tormenta. Pero algo no estaba bien. La figura me sonrió con una mezcla de tristeza y potencia. Podía sentir que el tiempo se agotaba. Cada decisión tiene una consecuencia. Recuerda lo que has hecho, porque al final, podrías no reconocer quién eres. Un nuevo grito atravesó el aire, y con él, la verdadera naturaleza de mi sacrificio emergía, oscura y tentadora. Estaba preparado para enfrentar la sombra de mí mismo, no había vuelta atrás ahora, mi viaje había apenas comenzado, y al final de este laberinto, esperaban las respuestas que podrían destruirme. ¿Podría yo encontrar a mi hija sin perderme a mí mismo? La tormenta estalló una vez más, y en su clamor, una voz traviesa volvió a llamarme, ¿listo para descubrir la verdad, padre? La figura que se acercaba era como un eco de lo que una vez fui, pero en sus ojos se reflejaban mis fracasos y mis decisiones erradas. Me sentí atrapado entre el horror y la nostalgia. No podía retroceder, no podía dudar. Aquel ser, con su sonrisa ambigua, se erguía frente a mí como un obstáculo inevitable. ¿Estás preparado para ver lo que realmente perdiste?, insistió, su voz resonando con un poder innegable. Solo quiero a Lucía, respondí, aunque mi corazón latía rápido en mi pecho. Las palabras parecían huecas, como un grito en la oscuridad. La tormenta a nuestro alrededor rugía con aún más furia, como si el mismo laberinto reclamara su tributo. Ella extendió su mano, y un remolino de imágenes comenzó a formarse ante mí, días de entrega, sueños compartidos, las promesas que le hice a mi pequeña. Pero todo venía acompañado de otras visiones. Ver a Lucía sonriendo con alegría, y luego, imágenes retorcidas de discusiones, tristeza y momentos en que había fallado. Mi pecho se apretó y un nudo me ahogó la garganta. ¿Verdad que sí? Por cada momento de felicidad, una sombra acecha. ¿No lo sabías?, continuó, cada palabra golpeando mi mente como martillos rutilantes. Tu destino ha sido tejido con dolor y amor. Sacrificios, papá, ¿cuánto estás dispuesto a ceder por ella? Miré a mi alrededor, las sombras se acercaban un poco más, susurrando promesas y amenazas indistinguibles. No. No vas a atraparme aquí, grité, sintiéndome desbordado por la ansiedad. Pero sabía que estaba en el centro de un laberinto de sombras, y el costo de mi salvación giraba en torno a decisiones que estaban más allá de mi comprensión. La figura sonrió,
Pero había un velo de melancolía en su semblante. Tienes que aceptar lo que te hace humano, tus pecados, pero también tus virtudes. Dan un paso adelante y enfréntate a la verdad. Su mano hizo un gesto hacia lo profundo del laberinto, donde lo desconocido y lo familiar se entrelazaban en una danza que retaba al tiempo. Cada paso que tomé resonaba como un eco de determinación. Quería encontrar a Lucía, quería responder a su llamado. Pero, ¿a qué precio? Sentí el peso de mis recuerdos como un lastre que me arrastraba a la desesperación. Con cada paso adentrándome, el eco de las risas se mezclaba con gritos de dolor, y me di cuenta de que no solo eran mis acciones las que afectaban la realidad. Cada segundo que pasaba en esa sombría dimensión hacía que mis elecciones se entrelazaran con las de otros, creando un entramado de destinos. Papá. Ayúdame. La voz de Lucía resonó más fuerte, penetrando en mi mente como un grito de guerra. Era un llamado que no podía ignorar. Sabía que estaba más cerca de ella, pero el costo de encontrarla se hacía evidente, un sacrificio personal que me dejaría irreconocible. La figura del pasado se desvaneció, y en su lugar, vi un camino iluminado por la luz que emanaba de la presencia de mi hija. Pero a medida que corría, las sombras se multiplicaban, tratando de aferrarse a mis talones. No dejes que te atrapen. Desata tu verdadero potencial, susurraron las voces, aunque yo me sentía cada vez más perdido en la tormenta de mis propios miedos, mi corazón latía con fuerza. ¿Qué debo hacer?, murmuré, sabiendo que cada respuesta podía llevarme a más sombras o, quizás, a la claridad que tanto anhelaba. El laberinto parecía responder, temblando a mi alrededor mientras las paredes comenzaban a desmoronarse. Un aliento helado me envolvió. Antes de que pudiera dar un paso más, una última figura surgió frente a mí, un reflejo de mi propia oscuridad, la manifestación de mis errores. ¿Listo para entregar todo lo que eres por lo que amas?, preguntó, la voz resonando como un eco del vacío. En ese instante, comprendí que no solo debía encontrar a Lucía, sino que debía enfrentarme a mí mismo. ¿Estaba dispuesto a cargar con este peso? Cuando la oscuridad empezó a retorcerse, sintiendo que caía, comprendí que no solo era un padre en busca de su hija. Era un hombre enfrentando su vida entera, cada decisión, cada lamento. Cargaba el peso de mis acciones, y la verdad de lo que había hecho me estaba reclamando. No te vayas, el grito de Lucía se mezcló con la tormenta, y antes de que pudiera responder, su luz se desvaneció en el eco de la oscuridad. En ese momento, supe que debía elegir, me quedaría y pelearía, convirtiéndome en lo que temía ser. O, daría un paso hacia la luz, arriesgando todo para salvarla. Esa elección resonaba en cada fibra de mi ser. ¿Qué camino tomaría cuando el laberinto finalmente dejara de temblar? ¿Sería el sacrificio suficiente para traer de vuelta a la luz a mi niña? La tormenta rugía, ansiosa por mi respuesta, el eco de Lucía me llamaba, y la oscuridad, mis propios miedos, esperaban. No había más tiempo. ¿Tenía que decidir qué era lo que realmente estaba dispuesto a perder? El laberinto se estremecía bajo mis pies, cada paso un eco de vida y muerte, un hilo que me conectaba a mi pasado y un futuro incierto. Las sombras ardían con la intensidad de mis dudas, danzando en un vaivén hipnótico. Una tormenta ensordecedora me envolvía, y el aire se volvía denso, casi tangible. La figura de mi propia oscuridad, ese espejo de mis errores y arrepentimientos, flotaba ante mí, un recordatorio escalofriante de lo que había dejado atrás. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo? ¿A enfrentarte a lo que realmente eres?, preguntó, su mirada penetrante como un rayo en la tormenta. ¿Y qué hay de Lucía?, respondí, la voz temblorosa como el viento helado que azotaba el laberinto. ¿Era posible que la redención de mi alma dependiera de una verdad que aún no comprendía? Tu amor por ella lo cambia todo, pero también es la raíz de tu tormento, contestó, desvaneciéndose como el humo, dejando un rastro de confusión que se sentía tan real como la presión creciente en mi pecho. Los ecos de sus palabras revoloteaban en mi cabeza, como el susurro de una sombra en la esquina de mi conciencia. En un instante, la imagen de Lucía apareció de nuevo, brillando con la luz de la esperanza y la inocencia. Papá.
Su voz era un canto de sirena, llamándome desde el fondo de ese abismo. Te necesito. La confusión se tornó en furia. Corrí hacia la luz, cada paso acelerando mi corazón. Pero las sombras no se quedarían atrás tan fácilmente. Lo sabía, y cuanto más me acercaba, más agresivas se volvían. Intentaron aferrarse a mí, como garras heladas que buscaban arrastrarme a su dominio. «Suéltame», grité, sacudiendo la cabeza en un intento desesperado por deshacerme de sus tentáculos oscuros. Con cada grito, recordaba todos los momentos que había fallado. Días en que no estuve allí, palabras hirientes que nunca olvidaría. La culpa me pesaba tanto como las sombras que me acosaban, y en esa lucha desgastante, comprendí que no había escapatoria, que debía enfrentarme a ellos. De pronto, sentí una chispa de luz entre el caos. La imagen de Lucía parecía acercarse, iluminando el oscuro sendero que había elegido. «Papá, ven». Su tono era una mezcla de urgencia y aliento. ¿Podía seguir adelante sin perderme por completo? «Voy», respondí, sintiendo como esa pequeña luz nutría la determinación en mi corazón. La tormenta rugía, pero ahora era un sonido distante. Las sombras, en su desesperación, comenzaban a tambalearse. Con cada paso hacia ella, la confusión se desvanecía, y la claridad chisporroteaba en mi ser. A medida que me acercaba, la figura de Lucía se volvió más nítida. Su sonrisa iluminó el espacio, pero había en su mirada una profunda tristeza, un reflejo de lo que había perdido no solo ella, sino también yo. «Papá, debes dejarme ir». Las palabras resonaron en mí como un eco desgarrador. «¿Qué quieres decir?», cuestioné, mi mundo tambaleándose bajo el peso de su mensaje. La tristeza en sus ojos se convirtió en un dolor tangible. ¿Acaso su belleza inocente era evidencia de que había perdido más de lo que jamás entendería? «Cada vez que intentas salvarme, te pierdes aún más», susurró, y la tormenta comenzó a desvanecerse, como si los vientos dejaran de golpear. A veces, dejar ir no es olvidarnos, sino encontrar la verdad que fue olvidada. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. El enfrentamiento con mi propia oscuridad me llevaba a cuestionar no solo mi vida, sino las decisiones que habían apartado a Lucía de mí. ¿Podría liberarla sin convertirme en lo que temía ser? ¿Podría enfrentar mis miedos y, al mismo tiempo, permitir que ella volara? Cuando la luz se hizo más brillante, el camino se despejó, y sentí que la decisión que debía tomar era inminente. ¿Podría dejar atrás mi propio peso y sacrificio, por amor a ella? La tormenta se calmaba, pero el eco del miedo pulsaba en mi interior. «Papá», la voz de Lucía se elevó una vez más, llenando el aire con un nuevo sentido de urgencia. «Hazlo ahora». Justo cuando las sombras estaban a punto de cerrar, sentí que el corazón se me partía en dos. La pregunta resonaba en mi mente: ¿qué tendría que perder para encontrar mi camino hacia la luz? Mi decisión estaba a punto de ser tomada, y un nuevo grito ensordecedor llenó el aire, retumbando en todo el laberinto. ¿Sería la última vez que escucharía su voz? ¿O era el inicio de un nuevo viaje lleno de sorpresas desgarradoras? Nunca supe, pero el laberinto comenzaba a desmoronarse. El eco del pasado chocaba contra la decisión a tomar. ¿Sería yo capaz de enfrentar toda mi oscuridad por amor a la luz? El momento de la verdad estaba a punto de llegar. El laberinto de sombras comenzó a desvanecerse, como un antiguo mural que se desmorona bajo la presión del tiempo. La tormenta se calmó, y los ecos de la confusión se desvanecieron, dejando una serenidad inquietante en el aire. «Lucía», grité con todas mis fuerzas, mi voz retumbando y al mismo tiempo, resonando como un eco solitario en lo profundo de mi ser. De repente, el viento trajo consigo una imagen nítida de ella. Allí estaba, iluminada por una luz que parecía provenir del mismo corazón del universo. Su rostro reflejaba angustia, pero también una profunda paz que bañaría cada rincón de su ser. «Papá, todo estará bien», susurró con una dulzura que derritió las sombras a su alrededor. «Solo mira dentro de ti». Fue entonces cuando comprendí que el verdadero laberinto no era el que había estado atravesando, sino el que había creado en mi propia mente.
La oscuridad era el resultado de cada creencia errónea que había alimentado, cada susurro de inseguridad que había dejado crecer. En ese instante, entendí, al mirarla a los ojos, que no solo debía buscar su salvación, sino también la mía propia. Lucía, ¿cómo puedo salvarte?, pregunté, el nudo en mi garganta creciendo enormemente. Estoy dispuesto a sacrificar lo que sea. Punto. Tu amor es suficiente, papá, dijo con confianza. No necesitas perderte a ti mismo. Para encontrarme, debes encontrarte primero. Deja que la luz de tu amor disuelva las sombras. Las figuras encapuchadas comenzaron a tronar, sus rostros revelando la confusión y desesperación que alguna vez me habían atrapado. Pero mientras el amor por mi hija iluminaba mi ser, esas sombras se desvanecían, ahogadas por la claridad que yo había evocado. Era una liberación. Las sombras no eran más que manifestaciones de mis miedos y culpas, y mientras más dejaba que la luz entrara, más se desvanecían. Lentamente, comencé a recordar la emoción de sus primeras palabras, la carcajada que traía vida a mi hogar, las noches de historias junto a la fogata. Cada recuerdo era un hilo de luz reforzando mi decisión de no permitirme ser consumido por mis propios errores. Lucía era el reflejo de esa luz, la esencia de lo que realmente importaba. Un viento cálido sopló, envolviéndonos en un abrazo que erradicó la oscuridad. Estoy contigo, le dije, sintiendo que nuestro lazo contra todas las sombras era más fuerte que cualquier sacrificio que alguno de nosotros pudiera hacer. Lucía sonrió, y con ese gesto, sentí un vuelco profundo en mi pecho. Las sombras comenzaron a desvanecerse como humo en el viento, y el laberinto se transformó en un espacio que respiraba y vibraba con una nueva vida. El amor es la respuesta, declaró Lucía, mientras la luz que nos rodeaba chisporroteaba como fuegos artificiales de esperanza. Finalmente, el laberinto se desvaneció por completo, y me encontré de pie en el jardín, el cielo despejado y brillante. Las figuras encapuchadas se esfumaron, y en su lugar, todo parecía lleno de promesas renovadas. La brisa acarició mi rostro, y el sol salió, cubriendo todo con un cálido resplandor. Era un nuevo amanecer. Lucía, la llamé de nuevo, y esta vez, mi voz estaba llena de amor renovado. Ella avanzó hacia mí, como un faro de luz brillando lentamente en el horizonte. Nuestros brazos se encontraron en un abrazo que sentí capaz de soportar el peso de cualquier tormenta que pudiéramos encarar en el futuro. Te encontré, le dije, sintiendo como nunca antes que habíamos restaurado no solo nuestro vínculo, sino que habíamos enfrentado juntos las sombras que intentaron separarnos. Nos sostuvimos así, hasta que el caos de la noche se disipó completamente. Ahora entiendo, dije, mientras mis lágrimas caían sobre su cabello, no puedo perder lo que realmente amo. Debo enfrentar mis miedos, pero no permitir que me definan para siempre. Por fin sé que el verdadero sacrificio es dejar de lado lo que pesa y vivir para lo que es importante. A medida que se alejaba la oscuridad, el eco del terror se tornaba en nostalgia. Comprendí que el futuro que habíamos perdido era el verdadero sacrificio, pero ahora, lo comenzaba a reconstruir. Saliendo de la tormenta, había una luz cegadora. Un futuro esperándonos, lleno de nuevos comienzos, de risas renovadas. Esa luz brillante iluminaba el camino de nuestro corazón. La batalla había terminado. Cuando el amor se encuentra de nuevo, las sombras no tienen su espacio. Ahora, aquí viene lo más importante. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No lo postergues más. Este viaje de amor y sacrificaré ya revelará más historias de valentía y esperanza que no querrás perderte. Apóyanos y juntos sigamos creando.